Ahora le sigo. Bueno, entonces continuamos, o más bien empezamos. Entonces aquí, en esta, esto está sacado del libro, nada más fue una presentación para una conferencia que di una vez, y entonces por eso y me gusta, porque hago un resumen de todo esto. Me gusta expresarlo de esta forma, pero ustedes lo pueden ver todo esto en el libro, ¿no? Hay una parte que no, que les voy a indicar cuál no. Aquí dice que para cuando se traten estructuras en el espacio, el procedimiento que se sigue es el mismo. Lo que tenemos que hacer entonces nada más es incluir un efecto. Además del efecto de flexión, hay que incluir la torsión. Porque lo mismo que hemos visto en estructuras en el plano, el efecto de cortante, en este caso en dos direcciones, es muy pequeño y podemos omitirlo. Y la fuerza normal también es muy pequeña. Por consiguiente, nada más podemos considerar en las integrales para calcular los desplazamientos, podemos considerar la torsión y las dos flexiones que se nos presentan. Por eso es que vamos a presentar esas dos que tenemos acá, que estamos diciendo. Bueno, entonces, como el procedimiento es el mismo, tenemos que encontrar el grado de hiperestaticidad de la estructura, seleccionar las fuerzas redundantes, establecer la ecuación fuerza-desplazamiento, calculando todos los coeficientes de la ecuación. Y cuarto, resolviendo la ecuación, encontramos las fuerzas que hacen hiperestática la estructura. Así quedaría Monroy, Alexis, ¿no? Así quedaría la situación. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es este que ustedes ven aquí. Vamos a platicar del ejemplo. Este es el ejemplo. Es el ejemplo 1 que dice ahí. Esta estructura que ustedes ven acá está ubicada, aquí me voy a detener un poquito, está ubicada en el plano, este sería el plano, vamos a ver, este es el plano, aquí donde lo estoy viendo, este es el plano XY, ¿no? Este es X, esta que tengo acá es X, y esta que tengo acá es Y, XY, eso sería, ¿no? Y perpendicular a XY, que es el eje Z, que es el otro eje Z, este sería el eje Z global, este es el eje Z, entonces este sería el eje X, aquí tendríamos el eje X, ¿no es cierto? Este sería el eje X, este sería el eje Y, y este sería el eje Z. Entonces la estructura, los cuatro elementos están en el plano XY. Para eso tendría que utilizar otra letra. Este es texto. Y si lo pongo acá, a ver si quiero poner Y. No, quién sabe cómo se hace. Rectas. A ver, Y. Este sería el plano XY. Este sería X, Y, ese es el plano donde está la estructura. Y Z es perpendicular. Y aquí hay una barra. Esta barra que ustedes ven acá, esta es el eje Z, ¿no? Y sobre esa está este elemento. Este elemento hace que la estructura esté en el espacio, ¿no? Eso es lo que hace esta cuestión de la estructura. Entonces vamos a ver la estructura cómo está. La estructura dice que esta es una columna, que esta es una columna y que de A a B es columna, de B a E es viga y de E hasta F es columna. Y hay un elemento que va de C a D. Este elemento que va de C a D es otra viga, pero es la que provoca torsión a la estructura.
o cuando menos a algunos elementos le provoca torsión a la estructura. Y en este elemento tiene una carga uniformemente distribuida. Aquí tiene la carga uniformemente distribuida. Si queremos saber de qué material es la estructura, no nos los dice, nomás nos da como dato el valor de E. No hay problema, yo lo puedo poner en función de E. Si nos dice que quiere la geometría, que cómo es esta columna, si es una forma rectangular, cuadrada, circular, no, pues todo depende, como es un material que no sabemos, pues también puede tener cualquier forma que nosotros queramos. Entonces me tienen que dar como dato ese valor. Bueno, en estas circunstancias, esta estructura que tiene una longitud de 3 metros, una altura, las columnas y la viga son 6 metros, y en la parte del centro tiene un cantilever de 2 metros, entonces, y más datos que podemos tener, los vamos a encontrar aquí en el texto. Entonces, en el texto dice que el material es el mismo de la estructura, que el momento de inercia es un valor característico. Por ejemplo, aquí dice que el momento de inercia es I, en cambio en Y el momento de inercia es 2I, y en cambio en el momento polar de inercia, el momento de inercia es 1/5 de I, que sería el JM, ¿no? Recuerden ustedes que E es el material, J, digo G es el material, G es el módulo de elasticidad al corte y E el módulo de elasticidad axial, es material. Y la I que tenemos acá es la forma de la sección transversal de la estructura, ¿no? Entonces aquí el momento polar de inercia modificado vale 1. Entonces todo eso es dato. Ahora bien, ya vimos que como tiene 6 reacciones en el apoyo A y en el último apoyo que es el F, entonces serían 12. 12 serían las reacciones, que aquí está indicado el valor de 12. Entonces aquí tenemos el valor de 12, ¿no? Y aquí tenemos las 6 ecuaciones de equilibrio, que son estas que están acá, ¿no? Esas 6 ecuaciones de equilibrio que están acá, esta que están acá, menos 12 me da 6. Este valor que tengo acá, este, es el grado de hiperestaticidad de la estructura. Por consiguiente, lo que tengo que hacer es eliminar 6 fuerzas redundantes. Puedo tener varias alternativas. Por ejemplo, puedo tener, con nuevo. Ay, ahora estoy acá arriba. Ya me moví. Borrar. Borro esto. Y me regreso aquí a borrar. ¿Quién sabe qué hice? Borrar todo. Borras todos los dibujos. Ajá. Y aquí yo quiero. A ver. No, acá abajo. Espérenme. Lo que pasa es que quiero trabajar para mover esto. Entonces esto me voy en borrador. ¿Dónde está el borrador? Texto. Ahora, ¿qué hago? Por nuevo borrador, aquí está. Ya está. Órale. Lápiz. Lección, dibujar. Me quiero salir, me salgo de aquí. Acá ya me salí. Ok. A ver, entonces. Ok, ya estoy moviendo, disculpa. Me quedé ahí entonces aquí. Bueno, entonces ya que tengo
seleccionado, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para la estructura primaria, pues entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, elimino estas 6 reacciones. Esa es una alternativa. Y entonces me quedaría un cantilever en el espacio con este elemento que tengo acá. Y otras que a ustedes se les ocurra, pero la otra que puedo hacer es cortar aquí. Aquí corto. Entonces, si ahí corto, aquí corto, que fue lo que hice, me quedaría una estructura así, de este tipo. Ya la corté y me queda esta que está cargada y esta que está descargada. Son dos estructuras primarias. Esa es una alternativa. ¿Por qué lo hice así y no lo hice de esta manera? Pues en principio porque si yo cortaba aquí me iba a quedar toda esta estructura que está aquí y a lo mejor se me hacía más complicado. Y segundo fue porque yo quería pues que ustedes vieran, inclusive en el texto dice que ustedes hagan otra vez este ejemplo. Dice, se sugiere que a los alumnos hagan otro ejemplo, pero cortándolo en esta parte y van a ver que se va a llegar a la misma estructura. Eso es lo que dice el texto. Pero yo voy a enseñarles, voy a mostrarles cómo hice esto. Entonces yo ya establecí, primero determiné mi grado de hiperestaticidad, 6. Después seleccioné las fuerzas redundantes, cortando acá. Y ahora establezco la ecuación fuerza-desplazamiento, que es esta, ¿no? Esta ecuación fuerza-desplazamiento tiene tiene esta, vamos a ver acá, vamos a escribir, quiero escribir, entonces aquí le falta un signo más. Ahí tiene un signo más. Este es un vector y este es otro vector. Entonces ese es el tercer punto. El primero es determinar el grado de hiperestaticidad. Segundo, encontrar las fuerzas, seleccionar las fuerzas redundantes. Es el segundo, ¿no? Seleccionar las fuerzas redundantes. Y tercero, es establecer la ecuación fuerza-desplazamiento. Aquí en la ecuación fuerza-desplazamiento tengo que calcular de 1, 0, de 2, 0, de 3, 0, de 4, 0, de 5, 0 y de 6, 0. Y luego la matriz de flexibilidad es F1, 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 6 y lo mismo F2. O sea, lo que tengo que hacer es calcular, vamos a salirnos de aquí. Lo que tengo que hacer es calcular toda esta diagonal principal de aquí, ¿no? Hasta acá, ¿sí? Todo eso. Y luego todo lo que está en la parte de acá, todo lo que voy a encerrar en este triángulo, es lo que tengo que calcular. Entonces déjenme escribirle acá bien, ¿no? Aquí no le hice, aquí. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Toda esta parte que está acá, ahora lo que tendría que hacer es esto, ¿no? Vamos a ponerle de aquí hasta acá. Esos son todos los términos que tengo que calcular. Tengo que calcular por el método de la carga virtual unitaria de 1, 0, de 2, 0, de 3, 0, de 4, 0, de 5, 0, de 6, 0, F1, 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 hasta F1, y luego hasta F6. Estos términos que están acá son simétricos. Si ustedes cuentan cuántos desplazamientos tengo que calcular, pues y todos estos son las veces que tengo que aplicar el método de la carga virtual unitaria. Esa es una. Y la otra es que yo trace mis diagramas de momentos, y momentos flexionantes y momentos torsionantes de cada una de las estructuras. Y luego utilice las tablas de integración. A las tablas de integración a las que me estoy refiriendo son estas que tenemos hasta acá. Déjenme ver dónde las encuentro. De las tablas de integración. Ya las conocen, pero nada más para que ustedes las recuerden que voy a trabajar con esas tablas. Esta es. A ver, ¿cuál es esta?
No, todavía no. Estas son las tablas, ¿no? Con las que voy a usar. Entonces voy a combinar, pues cuando tenga triángulo, rectángulo con rectángulo, triángulo con triángulo, rectángulo con triángulo, parábola con parábola con rectángulo. Son todas las alternativas que me pueden resultar para lo que voy a decir a continuación, ¿no? Y voy a empezar entonces a trazar mis diagramas de momentos. Flexionantes y torsionantes son los dos que necesito. Empiezo acá entonces. Como corté aquí la estructura, entonces me voy a mis estructuras. Ahí están mis estructuras. Esta es la estructura primaria. Esta es mi estructura, déjenme ver. Bueno, más no le hagan caso. Entonces, yo tengo acá mi estructura y voy a indicarles cómo tracé el diagrama de momentos, ¿no? Que esto es lo más, podría ser el más complicado. Voy a detener un poquito aquí con ustedes. Entonces, aquí acuérdense ustedes que hay una carga distribuida. Entonces, vamos a trazar acá, vamos a trazar voy a trabajar con este elemento primero. Entonces, tengo una viga en voladizo. Esa viga la voy a considerar empotrada acá. La que está aquí empotrada, aquí. Y entonces va a tener carga distribuida. Aquí tiene carga distribuida. Voy a dibujar la carga distribuida. Creo que voy a borrar esto nada más. Y entonces vamos a dibujar la carga distribuida, que sería así, ¿no? Esta carga distribuida vale 5 toneladas por metro. Esto de aquí a aquí vale 2 metros. Y entonces una carga sería la carga equivalente que estaría aquí en el centro, ¿no? Esta carga vale omega por L. Esa carga equivalente. De tal manera entonces que omega por L multiplicado por L sobre 2 me daría el momento en esta parte. Entonces el momento que yo necesito encontrar aquí sería este que está acá, ¿no? Este es el momento. Es el momento que quiero. ¿Y cuánto vale ese momento? Pues ese momento lo que vale es omega L cuadrado sobre 2. Como vale 5 y aquí vale 2 metros, hagan la operación y omega L cuadrada sobre 2 es igual a 10. Y ya tengo 10. Si quiero trazar el diagrama de momentos, entonces aquí lo que voy a hacer es trazar el diagrama de momentos. El diagrama de momentos de esta estructura, aquí no, bueno, ya ni con esto lo hago bien. Entonces, si quiero trazar el diagrama de momento, lo voy a trazar. Y entonces sería así, ¿no? El diagrama de momento sería así. Y vamos a trazar ese diagrama de momentos. Es una parábola, que sería así la parábola. Hasta donde dé. Ese sería el diagrama de momentos. Este diagrama de momentos es una parábola acá. Y esta de aquí vale 10. Es esto que está acá. Entonces lo que quiero es nada más corregir que si esto ustedes lo ven recto, no es recto. Esta es una parábola así, ¿no? Es este diagrama. Y el 10 que ustedes ven acá, este 10, es el momento que está acá. Ese es el momento de 10. Este vale 10 toneladas metro, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bueno, ya que está eso, vemos que para que yo le pueda decir que este es el momento flexionante, es importante que yo les diga lo siguiente, ¿no? Es importante que yo les diga que
Aquí está el eje, habíamos quedado que el eje X era X, Y, Z, pero es el que se va a estar moviendo. Este es el total, ¿no? Este es el que se va a estar moviendo. Entonces, visto de esta manera, este sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje Z. Ese sería entonces el eje X. Entonces aquí, vamos a ver si es cierto que puedo combinar esto. A ver, este sería el eje X. Ah, correcto, sí. Este sería el eje, no, este sería el eje X, perdón. Siempre va a seguir a la estructura el eje X. Este que tengo acá va a ser el eje Y. Entonces me voy a otra vez. Encontré el lápiz, aquí está el lápiz, creo. Este es, órale, entonces no es, ya volví otra vez a lo mismo, entonces me salgo de aquí. Entonces este sería el eje Y, este que está acá. Y este sería el eje Z, Z perpendicular al plano, porque eso estaba en el sistema Y. Cuando estoy aquí, entonces, vamos a ver, cuando estoy aquí, este sería el eje X. Este sería el eje Y. Y el perpendicular a esto sería el eje Z. Y lo mismo, aquí este sería el eje X, este sería el eje Y perpendicular acá sería el eje Z. Esto como que no me va. Vamos a ver, quiero borrar este. No lo vi que lo hiciera yo correctamente. Entonces este sería el eje Y, Y aquí lo mismo, este sería el eje X. Vamos a ponerla acá afuera. Este sería el eje y este sería el eje Z. Entonces tenemos que tener un poquito de imaginación para poder hacer esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos X, este sería el eje Y, este sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje X, este sería el eje Y, este sería el eje X, ese sería el eje X. Ajá. Entonces, voy a borrarle aquí. Lo borramos. Órale. Entonces tendríamos, ahora que en la misma idea, esta sería el eje, este sería el eje X, este sería el eje Y. Y con eso vean ustedes que si aquí esta carga, como se las dibujé, va a estar dando vueltas alrededor del eje Z, del eje, no, aquí sería alrededor del eje Z, ¿no? Del eje Z y se dibuja este diagrama. Ahora, este momento que está acá, cuando entra a esta pieza, el momento le da vuelta a X. Entonces es momento torsionante. Este diagrama, el que tiene la letra Z arriba es flexión, flexión alrededor de Z. El que tiene el eje X es torsión alrededor del eje X. Y el que tiene el momento en Y es alrededor del eje Y. Véanlo con cuidado, no véanlo con cuidado, para que nos puedan ustedes ver que sí, esta carga le está dando la vuelta al eje Z. ¿Por qué le está dando la carga al eje Z? Bueno, aquí tendría yo que dibujar, porque dibujé el sistema de ejes para esta barra, que es este. Dibujé el sistema de ejes para esta barra, que es este, pero este no lo he dibujado. Entonces déjenme que yo lo dibuje. Aquí sería este, es el eje X, este
sería el eje Y. Ajá. Y este perpendicular acá, voy a dibujarlo desde el sentido contrario, pero este sería el eje Z, ¿no? Este es el eje Z, pero del otro lado para no amontonarlo. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces la carga que tengo aquí le está dando vueltas al eje Z, por eso se llama momento MZ. Y este momento MZ cuando entra a esta barra le está dando vueltas al eje X, por eso se llama MX. Este momento MX, cuando entra aquí, otra vez se vuelve flexión, ¿no? A ver, sí, se vuelve flexión. No, se vuelve momentos alrededor del eje Y, ¿no? Este sería alrededor del eje Y, que es este momento que está acá, ¿no? De tal manera que entonces aquí, como estos diagramas que tienen ustedes aquí, son de flexión y de torsión, ¿no? Aquí no estamos, imagínense si yo dijera que voy a meter fuerza cortante y fuerza normal. Obviamente mejor sería conveniente trazar un esquema para la fuerza normal, un esquema para la fuerza cortante en una dirección, un esquema para la fuerza cortante en la otra dirección, un esquema para el momento torsionante, un esquema para el momento flexionante, un esquema para la otra flexión. Entonces sería mucho problema. Sin embargo, no es necesario porque estos efectos, los primeros tres, no tienen mucha importancia para calcular el desplazamiento, ¿no? Eso es lo... Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Que no, aquí mismo, aquí nada más vamos a trazar flexión y cortante, perdón, flexión y torsión, porque dijimos que son los elementos más importantes. Ya trazamos los diagramas de torsión y de flexión. Aquí no trazamos nada porque la carga distribuida se quedó en este esquema, en esta parte, y en esta no se quedó ninguna carga, ¿no? Bien. Una vez que ya tenemos esto, tenemos los diagramas preparados para poder calcular, no, todavía no podemos hacerlo, pero tenemos los diagramas para calcular estos desplazamientos que están acá. El desplazamiento en la dirección 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para el estado 0, ¿no? Pero todavía no los puedo obtener porque necesito tener los diagramas de cargas unitarias. Los diagramas de cargas unitarias me van a servir para esto, para completar esto y además para calcular todo esto, ¿no? Para eso me van a servir eso. Por lo tanto, seguiría yo con los siguientes estados. Ahora voy a aplicar las 6 cargas unitarias en las estructuras complementarias. ¿Cuáles son esos 6? Esto funciona así, déjenme ver a ver si funciona. Creo que no va a funcionar. No, porque esto depende del otro esquema. Qué barbaridad. A ver, yo lo que quiero es borrar eso, todo eso que tengo. Aquí está, ya lo encontré. Entonces, ¿dónde está el borrador? Ah, no, esta no es lo que quiero. ¿Está más? Lo voy a poner acá. Entonces, el otro que quiero. Auxilio, ¿qué hago? A ver, vamos a ver, déjenme ver. Quiero borrar todo esto, me voy al dibujo que lo hice acá. Aquí sí lo puedo borrar. No, ya lo moví. Creo que sí lo puede borrar, profe, pero dele donde dice iniciar. Ahí ya puede agarrar su goma. A ver, donde dice Ahí ya. iniciar o finalizar. No, ahí está bien ya como lo tiene y agarre su goma y ya lo puede borrar. ¿Con esta de aquí? Ajá. A ver si es cierto. A ver.
Aquí está la goma. Pero también está el basurero que me decía, ¿sabes que estos letras que está acá no las hice con el programa POI? Lo hice con los dibujos que tiene acá, pero no me aparece. Control No me Z, profe. aparece. Mandé. Control También tiene Z. acá, Es que profe. lo dibujó con Zoom, ¿no? Lo dibujó con Zoom, por eso no le puede borrar con eso. La goma de Zoom dice eraser y es también cuadrito con, es también una, no sé si La con eso. goma del Zoom. A ver, déjenme ver la goma del Zoom. ¿Dónde está? ¿Dónde está la goma? Es que hace rato no sé cómo le hice que apareció esta cosa. Es que ahora debe darle finalizar A ver, al otro vamos a programa. ver. Le tengo que dar finalizar, ¿no? Ajá. Va, Sí. ya le di finalizar. Ya no estoy con el programa, pues ahora estoy con lo que tiene aquí la computadora. ¿Y dónde aparece eso? Suba su cursor arriba y Dice, ahí le debe desplegar la barra. para que aparezca la barra, ¿dónde le doy? Suba su Solamente cursor hacia suba su arriba. cursor, el clic, bueno, ¿Me salgo? No, No. Ah, ya apareció, miren, acá está. Cuando me puse dejar, apareció esto, pero esto tampoco es. Es No, que no esa es. barra se desaparece. Tiene que mover por arriba para que vuelva a aparecer. ¿Cómo lo hago que vuelva a aparecer? nada más mueva su cursor Solo arriba. la flecha que usted tiene que usted maneja con el mouse se llama cursor. Y usted con ese cursor lo tiene que mover por la parte superior de su computadora y le va a aparecer la barra. Pero hágalo. A ver, no te entendí. Nada más mueva con su mouse el cursor hacia arriba, como que le da, pues sí, Con lo el mueve mouse hacia pongo el arriba. cursor. ¿Y dónde pongo el cursor? Y lo doy hacia arriba. ¿En qué parte? Hasta arriba, vaya, si quiere verlo Hasta de arriba. en la Aquí. barra ahí. Hay 3 barras. Una, bueno, aquí hay una vista. Luego hay otra buscar. Yo creo que es Es más que ahí se fácil supone que que yo los deje de compartir. Luego me vuelva otra vez acá. Entonces, si me vuelvo otra vez acá, ya me tendría que haber regresado a esta. Y ya volví y ya no están los dibujos, ¿verdad? Ya. Entonces ya no. Lo que hice fue que mejor me salí, volví otra vez y ya desapareció todo. Y luego me explican qué otra forma puedo hacerlo, como me estaban diciendo. Me dices, me enseñas cómo hacerlo, ¿no? Por de pronto continúo. Bueno, ya tracé este diagrama que está acá. Es los diagramas de flexión y de torsión. Si alguno de ustedes no entendió bien, pues también vuelvo a repetirlo, ¿no? Con esto todavía no puedo calcular estos. No los puedo. Para calcular estos tengo que trazar los diagramas debido a las cargas unitarias. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a trabajar con estos. Son 6. Estos 6 que tengo acá van a ser los que les voy a decir y ya después si quieren, vamos primero la idea general, ¿no? Ahí está, entonces, déjenme ver, esto serían, voy a presentarle los 6, ya está. Esto sería, primero voy a aplicar una fuerza unitaria en esta dirección que le voy a llamar 1, que sería la P1. Luego fíjense que lo aplico aquí y lo aplico acá, en ambas estructuras, en esta estructura y en esta estructura. Entonces, ya cargo esta estructura. Luego lo voy a aplicar en otra dirección. A esta dirección le voy a llamar la dirección 2. Esta dirección. Luego lo voy a aplicar en otra dirección. A esta le voy a llamar la dirección 3. ¿No? Luego lo voy a aplicar el momento unitario alrededor del eje, este eje que sería el eje Z. Esa sería P4.
Luego lo voy a aplicar en la otra dirección alrededor de Y, que sería P5. Y luego lo voy a aplicar en la última dirección, que sería alrededor del eje X, que sería 6. Entonces, si ustedes observan, primero analicé la estructura primaria en la parte que está cargada. Y la otra que no está cargada, pues como no está cargada, no tiene diagramas. Y en esa parte, como estoy considerando nada más flexión y torsión, entonces calculé los momentos flexionantes y los momentos torsionantes. Ahora voy a ir estructura por estructura de cargas unitarias. Ahora ya me voy con las estructuras unitarias. Entonces, esta es la primera. Luego me voy con la segunda. Luego me voy con la tercera. Luego me voy con los momentos unitarios, la cuarta. Luego me voy con el otro momento unitario, la quinta. Y luego voy con el otro unitario, la sexta. Ahí está. Ya tengo todo preparado para calcular de 1,0, de 2,0, de 3,0, de 4,0, de 5,0, de 6,0. Y también tengo la posibilidad de calcular F11, F12, F12, todo lo que ya yo había dicho. Entonces, con esas 7 esquemas que tengo ahí, yo puedo calcular toda esta matriz que está acá. El primero del estado 0 con la del 1. La del estado 0 con la 2, la del estado 0 con la 3, la del estado 0 con la 4, la del estado 0 con la 5, la del estado 0 con la 6, ¿no? Ya tendría yo esto. Y también me olvido de la carga de la estructura primaria y me voy nada más con las puras unitarias, ¿no? Que esto sería trabajar, esta forma de trabajar sería la siguiente. A ver. Vamos a plantearlo de esta manera. Entonces, voy a empezar. Primero, el estado 0. El estado 0. Luego, las complementarias. La dirección 1, trazo los y de torsión. El estado 2, de flexión y de torsión. El estado 3, de flexión y de torsión. El estado 4, de flexión y de torsión. El estado 5, de flexión y de torsión. Y el estado 6, de flexión y de torsión. Ya está. Ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo va calculando todas estas gráficas que están acá? ¿Por qué? Pues yo seleccioné utilizar las gráficas de integración y no las ecuaciones. Pero si ustedes quieren, podemos plantearlo y aquí lo hago en la primera parte. Si ustedes quieren, lo puedo hacer en esta parte de aquí, en esta. ¿Cuáles son las ecuaciones para esta barra y para esta barra? Y eso lo pongo acá. ¿No? Que sería la otra forma de establecer las ecuaciones para cada una de las barras. Son 3, de DAC, de CAB y de BA. Y ahí obtengo los momentos que haya. Pero ¿hay momentos torsionantes y flexionantes? Sí hay flexionante, pero no hay torsionante. Ok, ahí está el de flexión. Alrededor de Z. Me voy al otro tramo. ¿Hay torsión y hay flexión? Sí hay torsión y hay flexión. Hay torsión, que es alrededor de X, y hay flexión. Y me voy al último tramo. ¿Hay torsión y hay flexión? No hay torsión. Nomás hay flexión en Y y flexión en Z. ¿No? Lo van analizando, eso pues no es tan sencillo, tienen que ir paso a paso. Nada más que si yo lo hubiera hecho en el pizarrón, no lo termino. Cuando empiezo un problema de este tipo, yo no lo termino en una clase. Me voy toda la semana para explicarlo, porque me tardo al escribir todo esto, pues me voy tardando, ¿no? Aquí posiblemente ustedes lo capten, así como estoy haciendo rápido, pero entonces ya una vez que tracé, ya tengo las ecuaciones, si quiero utilizar las integrales o
si quiero utilizar los diagramas, que son las tablas que ya le mostré, que ustedes tienen, para hacer las combinaciones de estas figuras con las siguientes. En realidad esto fue problema, porque la siguiente que es esta, no es problema, es la dirección 1. La dirección 1, siempre ven ustedes que cuando tengo esto de acá, pongo la de acá y la de acá, ¿no? ¿Por qué no lo hago cuando corto abajo? Porque eso se llama reacción y se calcula hasta el último. Pero si ustedes cortan en cualquier punto, siempre tendrán una vertical positiva y una negativa para que se establezca el equilibrio. Entonces aquí puse esta y analizo esta estructura. Pues esa estructura solo tiene momentos flexionantes porque está en el plano la fuerza y esta no está cargada. Entonces, nada más tiene flexión. Entonces, ¿cuánto vale el momento aquí? 1 por X. ¿Cuánto vale aquí? 1 por X, 1 por X, 1 por X. Y cuando yo llegue a 3, sería 1 por 3. Y la variación es un triángulo. Y cuando yo llegue aquí, ¿cuánto vale el momento? Será 1 por 3. En cualquier punto, 1 por 3, 1 por 3, y me sale el rectángulo. Aquí lo único que tengo que hacer es tener cierta habilidad para dibujar los diagramas de momento. Si no tengo esa habilidad para dibujar los diagramas de momento, pues la tengo que aprender, ¿no? Y ya está este diagrama. Con este diagrama de aquí, y aquí se repite la historia, porque lo único que pasa es que este va hacia arriba y este va hacia abajo, es una figura también que tiene una carga contenido en el plano, entonces el diagrama es esto, similar a esto que tengo acá. Ustedes van a decir, a ver, vamos a ver, esto que está ahí, me pueden preguntar una cuestión importante, que tiene signo negativo, negativo y negativo. Ustedes dicen, este momento va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, negativo. Y este momento que tengo aquí también va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Entonces también tiene signo negativo. Bueno, ya trazaron este diagrama, ya está el primero, ¿no? Ya podíamos obtener de 1, 0, combinando este con este. Combinando ese con este, lo que se haga 0, pues ya se hizo 0. Y ya me da el valor de D1, 0. Y por otro lado, me da también el valor de F1, 1. Es la otra ventaja, ¿no? Ahora me voy con el siguiente, que es este. Trazo los diagramas nuevamente aquí, y aquí veo qué provoca, si provoca flexión o torsión. Veo que en este caso, esto que está aquí, va a ser un diagrama de flexión, lo que voy a tener acá, porque esto pero flexión en Y, porque esto a medida que me voy alejando del eje Y, va creando flexión alrededor del eje Y, ¿no? Y luego cuando entre aquí, en esta parte, va a generar también flexión, ¿no? También flexión lo va a generar. ¿Pero qué flexión? Va a generar una flexión alrededor del eje Y y va a generar además un efecto, de acá, va a provocar un efecto le voy a dar vuelta acá, déjenme ver, le da vuelta a Y, le da vuelta a Y, y crea una flexión en esta parte de aquí, ¿no? Y lo mismo que hago aquí, la hace de este lado. Luego, pues sigo analizando, me voy con la otra fuerza, que es la 9, esta. Esta ven ustedes que sí crea aquí un efecto normal, pero no estoy considerando de normal. Pero aquí cuando entra, crea una flexión alrededor de Z. Aquí alrededor de Z, y trazo el diagrama. Luego me voy con los momentos. Ese momento, ¿no? El momento traza un efecto de flexión en Z, como ustedes lo pueden indicar en ambas barras, y lo mismo sucede acá. Luego me voy con la otra fuerza en esta dirección, en este plano, lo que genera es un momento flexionante en Y, ¿no? Lo genera ahí. Y luego voy con el último, que genera un movimiento
en este caso alrededor de X, de torsión en la pieza, que también se genera en esta otra parte. Ya tengo todos los diagramas y entonces empiezo a combinar el estado 0 con el 1, el estado 0 con el 2, el estado 0 con el 3, el estado 0 con el 4 y así sucesivamente. Así sucesivamente lo voy viendo y voy a generar, aquí miren, aquí ya, después que hago esto, aquí ya empiezo a hacer los cálculos para generar, para que ustedes puedan seguirme. Entonces voy a hablar de una cuestión, entonces vamos a hablar de esto. Estos diagramas que están acá, le voy a llamar el estado 0. A este le voy a llamar el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, el estado 5 y finalmente el estado 6. Ahí está. El estado 0 con el estado 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Entonces, para calcular los desplazamientos, combino el estado 0 con el estado 1 y me genera este valor. El estado 0 con el estado 2, el estado 0 con el estado 3, el estado 0 con el estado 4, el estado 0 con el estado 8, con el estado 5 y el estado 0 con el estado 6, ¿no? Esos 6 valores los coloco acá en esta parte que es esta, no es esta, aquí coloqué estos valores. Aquí estoy colocando todos los valores que tengo ahí. Ya está. Una vez que ya tengo estos valores de aquí, entonces empiezo a combinar el estado 1 con el estado 1. ¿Cuál es el estado 1? Estos son los estados. El estado 1 con el estado 1, pues el que le llamé 1. El estado 1 con 2 me da esto. El estado 1 con 3, el estado 1 con 4, el estado 1 con 5 y el estado 1 con 6. Estoy combinando las figuras de esta cosa, ¿no? Estoy combinando esta figura. Esta por sí misma, F1. Esta que tengo ahí con esta otra, el estado F1,2. La primera con la tercera, el 1,3. La primera con la cuarta, el F1,5. La primera con la sexta, y ya está. Y luego voy otra vez, la segunda con la segunda. La segunda con la segunda es esta. Esta por sí misma. Luego la segunda con la tercera, con esta. Con la cuarta, con la quinta, con la sexta. Y ya, terminé. Luego la tercera con la tercera y así me voy para generar finalmente, para generar esta matriz que tengo acá. Este es F1,1, F1,2, F2,1, y así sucesivamente, ¿no? Y para esto yo lo que hice fue utilizar esta tabla que ustedes ven acá. Esta. Yo utilicé esta tabla para resolver ese ejemplo. Lo pude haber hecho en forma manual. En clase normalmente lo hago en forma normal. Resolviendo este sistema de ecuaciones, los resultados que me dan son estos: 2.28 toneladas, no hay carga; 2.87 toneladas, 1.76, no hay carga, y 5.09. Ese fue el resultado que me dio. Ya una vez que tengo los momentos, puedo calcular el momento flexionante o torsionante en cualquier punto, resolviendo esta ecuación. O sea, los unitarios, multiplicarlos por las incógnitas que acabo de encontrar, y entonces ya me da el resultado total de los momentos flexionantes y torsionantes de la estructura. Claro que con eso también puedo determinar los cortantes hacia manita, puedo determinar los cortantes y puedo determinar las fuerzas normales, ¿no? Que no son tan importantes en este tipo de problemas. No sé si les pareció difícil o fácil. Lo único que puedan intentar ustedes hacer el 10º problema. El 10º problema se hace de esta manera, ¿no? Ya sea que ustedes utilicen a mano las integrales o que utilicen las tablas de integración.
¿no? Cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. El alcance del método, como les decía hasta aquí, puedo resolver armaduras, puedo resolver marcos, no, como lo fuimos en el orden, fue armaduras, vigas, vigas en el plano, marcos en el plano, estructuras con diferentes tipos de apoyo, de resortes, y además problemas por temperatura. Hicimos uno, indicamos problemas por hundimiento, cómo lo podíamos hacer. Entonces, tenemos ya una amplia cantidad de estructuras que podemos resolver aquí, sin hacerlo con más intensidad, ¿no? Y con cierta dificultad que tiene trabajar en el espacio. Presentamos en este ejemplo cómo pueden ustedes continuar con el mismo proceso hasta estructuras en el espacio. Pero todas las estructuras en el espacio se pueden resolver así. No hay estructuras que no se pueden resolver. Esto no se ve en licenciatura, sino que se ve ya en estudios superiores, se continúa con estos métodos. Ustedes me dicen que van a estudiar, si quieren tomar la maestría de estructuras, pues lo primero que tienen que ver en el curso introductorio es un repaso de estos métodos otra vez, para que después ya en los cursos curriculares, que así se llaman cuando ya están haciendo la maestría, porque casi todas las maestrías, hidráulica, contaduría, casi todas las maestrías tienen un curso introductorio. Cuando ustedes ingresan a una maestría, tienen que realizar un curso introductorio o bien presentan el examen de admisión sin hacer el curso introductorio, ¿no? Así como hacen cuando ingresaron a la escuela superior. Entonces, si ustedes quieren ingresar allá, entonces lo que tienen que hacer es un curso introductorio y les hace un examen de admisión, o se van directo al examen de admisión sin el curso introductorio. Ahí se ahorrarían nada más un semestre y se van. Si ustedes se sienten capaces en el curso introductorio, que generalmente todas las maestrías es de matemáticas, luego viene uno de métodos numéricos y luego viene uno, en el caso de estructuras, de análisis estructural. En caso de hidráulica, pues será un curso de hidráulica. En caso de ciencias ambientales, pues es un curso de ciencias ambientales. Más o menos esta es la estructuración que tienen en todas las maestrías. Si ustedes aprueban ese curso introductorio, automáticamente entran a lo que le llaman los cursos curriculares, que normalmente en todas las universidades son de 10 a 12 materias las que se llevan. En México, y creo que también en Europa y en Estados Unidos, se puede hacer la maestría y es presencial, pero ya cuando es el doctorado, normalmente nada más le nombran un asesor, les ponen un tema, y si ustedes se sienten deficientes en estadística, van a estadística. Si se sienten, porque hay clases a nivel de posgrado y ustedes pueden entrar a tomar estos cursos si se sienten deficientes. Ya es una cosa como voluntaria, es una preparación voluntaria. Si ustedes que son autodidactas y no quieren tener ningún título de maestría o de doctorado, pues lo único que tienen que hacer es estudiar por su cuenta, ¿no? El ingeniero, así se apellida el ingeniero Borrego, fue un alumno excelente allá por los años 70. Por algunas circunstancias no pudo entrar a una maestría y entonces él compró sus libros y se dedicó. Ha trabajado bastante en el campo profesional y a veces es reconocido, no porque hay envidias en el campo profesional con las diferentes universidades, pero él es muy capaz y es autodidacta, ¿no? Entonces hay muchos ingenieros famosos, autodidactas, que nada más son ingenieros sin títulos de nobleza, dicen algunos, sin títulos de maestrías o doctorados, que llegan a ser muy competentes. Bueno, pero si es así, hablando en lo que estoy hablando, hay estructuras complejas como esta que tenemos aquí. Les voy a dar un panorama. Aquí está resuelta la estructura, ¿no? Pero yo les doy un panorama en el tiempo que me queda, que es el siguiente. Esta es una estructura curva. Aquí la ilustramos en tercera dimensión, que tiene una variación de tipo elíptico de esta, ¿no?
es la forma de una elipse, es un cuarto de elipse, ¿no? Como ustedes saben, la elipse, pues su ecuación es del tipo que sí es canónica, o sea que el centro lo tiene el centro del sistema cartesiano, tiene una estructura de las x y las y al cuadrado, ¿no? Así como la línea que pasa por el centro en geometría analítica es y igual a k por x, ¿no? Así también en este caso, tiene una ecuación que es la que rige el movimiento. En geometría analítica nosotros aprendemos que cada una de las formas que se tienen, curvas, tienen una ecuación. La línea recta tiene una ecuación, el círculo tiene una ecuación, la parábola, la elipse, la hipérbola, tienen ecuaciones que se estudian en geometría analítica, y cuando uno se mete a estudiar muchas estructuras, pues hay que volver a reemplazar esa cuestión para entender, ¿no? Las diferentes formas estructurales que hay. Aquí en México, en las primeras décadas del siglo pasado, no había computadoras, como ya les he mencionado reiteradamente. Entonces, hasta los años 70, cuando empieza la computación, pero antes se construyó, antes se hicieron edificios complejos. Tan es así que en México hubo un señor muy famoso que ya se murió, todos los que voy a mencionar ya se murieron, hicieron estructuras que le llamaban cascarones, ¿no? Estos cascarones se utilizaron en estructuras como por ejemplo en gasolineras, se utilizaron, si ustedes van a Xochimilco, van a ver un restaurante que se llama Restaurante de los Manantiales, es un paraboloide hiperbólico. Si ustedes van aquí nada más por Ticomán, cuando toman el metro de Ticomán, entonces en esa calle van a ver una iglesia que se llama de la Divina Providencia, es una superficie arreglada también. Y se pueden encontrar muchas estructuras de ese tipo. Algunas de ellas lo hizo un arquitecto que se llamó Candela. En esa época eran 3 arquitectos famosos: Candela en México, Nervi en Italia y el otro que se me barrió ahorita, Nervi, Candela, y ahorita me acuerdo del otro. Desarrollaron cascarones, pero sin utilizar tanta matemática ni métodos numéricos. Aquí estamos utilizando métodos numéricos, ¿no? Y desarrollaron entonces lo que se hacía y se hizo muchas veces y se sigue haciendo, modelos en laboratorio. Entonces a veces ellos hacían sus modelos casi reales, ¿no? Ponían la estructura, la cargaban y veían qué es lo que estaba pasando en la estructura, ¿no? Como no estaba todavía en servicio, pues si fallaban, ni modo, no tenían otra vez que volver a hacer la estructura con lo que hayan aprendido en la falla que hubo en la estructura. Las fallas, es conveniente que nosotros tengamos fallas en la vida cotidiana. Si tenemos fallas, esos nos sirven de experiencia para no volverla a repetir. Entonces eso se hacía antes, ahora ya existe mucho modelaje, existen estas computadoras que podemos resolver. ¿Cómo podemos hacer entonces este tipo de estructuras? ¿Cómo podemos resolverla? Yo puedo tener la matriz de flexibilidades en cada una de estas secciones, porque esta estructura, además que tiene esta curva, tiene otra cuestión importante. Esta, por ejemplo, ustedes ven que es un rectangular con el lado largo horizontal, ¿no? Y vale 20 por 10 pulgadas. Pero cuando llega al otro lado, entonces el rectángulo ya giró 90 grados. Ahora tiene 5 y 10. No solamente giró el triángulo, sino que además a través de su movimiento fue cambiando dimensiones hasta llegar a estas otras. Entonces esa estructura pues está bastante compleja porque tiene una forma elíptica. Tiene un giro de la sección transversal cuando llega acá, como que se retuerce la estructura. Y luego va variando, ¿no? Si ustedes ven, que ya una vez les dije que se metan a Google y vean cuáles son las construcciones que ha hecho Calatrava,
¿no? Y son estructuras de este tipo, estructuras y a veces hasta edificios. En Moscú hay una estructura que como que está girando la estructura. Y también hay estructuras dinámicas. Un italiano, que no recuerdo el nombre ahorita, entonces ha hecho ya estructuras dinámicas, estructuras que se están moviendo todo el día. Ustedes compran un departamento, pues van habiendo durante todo el día diferentes paisajes, ¿no? Y no hay que ir muy lejos, ¿no? Si pudiéramos ir, iríamos al restaurante que está en la parte de arriba, que no sé si esté abierto, del World Trade Center. Es un restaurante giratorio. Ustedes van ahí a comer y van dando vuelta a 360 grados, lo hace aproximadamente como en una hora todo ese giro, y va lento y van viendo ustedes todo el panorama. Eso ya es una realidad, no solamente en restaurantes giratorios como este, sino en edificios de departamentos u oficinas que están girando. Bueno, y también puede ser una estructura que esté girando, que dé la apariencia que está girando, pero está estática, que es la estructura que yo les decía. Si se buscan formas estructurales, van a encontrarse con esa situación. Bien, esta estructura tiene una carga aquí y tiene otra carga aquí de 5 toneladas, que son las que en planta podemos ver como L1 y L2. ¿Cómo puedo hacer entonces que esta matriz de flexibilidad la vaya yo moviendo hasta llegar al otro extremo, ¿no? Bueno, eso lo puedo hacer por medio de matrices de rotación y traslación. Por ejemplo, para eso tengo que definir, antes de meterme a obtener la matriz de flexibilidades, para eso tengo que, aquí por ejemplo está cómo están las divisiones que voy a hacer. Lo voy a dividir en dovelas, no lo voy a dividir en partes, en 7 partes lo divido. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5, aquí está el 6, aquí está el 7, ¿no? Ya la dividí en estas partes. Y aquí, en esta parte que tengo, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, estoy acá, ¿no? En esta parte establecí que L1 y en L1 y en L2 hay una carga que está realmente a 30 grados. Nada más que como él no es un círculo, entonces pues estas no son equidistantes. Aquí hay una distancia diferente a esta y diferente a esta otra. Bueno, para poder irme, yo puedo calcular la matriz de flexibilidades o de geometría en esta sección. Entonces, ¿cómo me la puedo llevar a través de toda la estructura para ir conociendo cuáles son los elementos en cada una de mis divisiones que hice acá? Porque aquí hice divisiones y quiero llevarme el efecto de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 5 a 6, de 5 a 6 y de 6 a 7, ¿no? Claro que si alguien quiere ser más preciso, lo haría de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, y en lugar de 7 daría 14 divisiones. Eso se hace en los métodos numéricos según la aproximación que uno quiera hacer. Y esas aproximaciones son hasta donde me pueden decir, bueno, ¿qué tanto recomienda usted? ¿Que se hagan 7 o 14? Entonces hay otra, además de los métodos numéricos que ustedes ya llevaron, hay otra asignatura que se llama análisis numérico, no métodos, sino análisis numérico. Esos métodos de análisis numérico me sirven para precisar en métodos numéricos cuándo es recomendable que se divida algo en 7, en 14, en 21 o en el número que sea, ¿no? Eso depende ya de la estabilidad numérica que se obtenga de la estructura. Bien, pero entonces, como para hacer estos movimientos, entonces tengo que definir dos matrices. La primera matriz que voy a definir se llama transformación de ejes y eso es traslación de ejes. Es lo primero que voy a hacer. ¿Cómo voy a trasladar los ejes? Voy aquí a explicar someramente, ¿no? Aquí tengo una viga. Aquí esta viga. Tengo una viga. Aquí tengo una. Aquí tengo otra viga. Ah, no, pero ahora tengo que irme con la curva.
con la curva. ¿Dónde estás? Curva, curva, aquí estás arriba. Entonces ahora me tengo que ir con una curva. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Y vamos a seguir con, aquí vamos a empotrarla. Y aquí vamos a empotrarla. Entonces yo tengo aquí una carga que puede ser un vector de cargas. En el espacio es un vector de cargas. Entonces yo tengo un vector de cargas aquí. Una carga, para hacerlo sencillo. Entonces esta carga que tengo acá, esa carga, la quiero pasar a este punto. Entonces, ¿cómo le hago para moverla de este punto a este otro? Por medio de una matriz de traslación. Que aquí es muy sencillo porque mi matriz de traslación nada más es de aquí a acá donde la quiero mover, pues una sola coordenada, ¿no? Y además un efecto adicional por efecto de transmisibilidad. Y entonces esto es lo que debe tener esta matriz. Esta matriz tiene puras coordenadas. Entonces yo puedo pasar de aquí a acá, ¿no? En el plano fácilmente. En el espacio, para pasar todas estas fuerzas, no nomás esta, a esta posición, lo que tengo que hacer es premultiplicarla por esta matriz de transformación. Si yo quiero pasar ahora esta fuerza que está acá, vamos a ponerle, esa fuerza la quiero pasar a este punto, pues entonces lo que tengo que hacer, que además de trasladarla linealmente, la tengo que rotar. Y para rotarla ya intervienen los ángulos. En el plano, pues es un ángulo aquí fácil, pero en el espacio ya lo que tengo que hacer es, para el espacio tengo que utilizar una matriz de rotación, que ahorita le enseño. Y si yo quiero mover trasladarlo y además rotarlo, pues entonces tengo que utilizar las dos matrices, la de traslación y la de rotación. Bueno, entonces de esta forma yo pasaría ahora a la siguiente. A esta siguiente, esta es la matriz de rotación. Esto que ustedes ven aquí del lambda 1, mu1 y b1, esto que están aquí son los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, ¿no? Esos son los cosenos directores que sí los vamos a manejar nosotros en el método de las flexibilidades, no, pero con el método de las rigideces, pero con otro propósito, un propósito similar. Entonces yo puedo rotar un vector de fuerzas premultiplicándolo por esto, lo roto. Y entonces al rotarlo, y lo quiero trasladar y rotar, pues entonces lo que hago es multiplicar la de traslación, por la de rotación. Entonces ahora lo que hago es multiplicar la de rotación por la de traslación. De tal manera que todos los efectos que tengo aquí los puedo mandar hasta otro punto, que sería el vector P'. Entonces la matriz A es la matriz de rotación y traslación al mismo tiempo. Entonces, si yo defino la matriz de traslación en cada uno de los movimientos que pueda hacer, entonces mis vectores de fuerzas los puedo ir moviendo a lo largo de toda la estructura. Es lo que se hizo aquí en este ejemplo, fue lo que se hizo. Se dieron aquí todas las características de la estructura, cuáles son sus dimensiones, qué pasa de aquí, cuál es la ley que tiene de movimiento, se establecieron sus condiciones relativas, el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad axial al corte, ¿no? Se pusieron las cargas que están aplicándose a la estructura, y se fueron estableciendo las ecuaciones de elástico-geométricas, donde interviene el material y la geometría de la estructura de cada una de las secciones. Se fue haciendo de cada una de las secciones y se metió esto en la matriz de rotación y de traslación, se fueron aplicando y entonces se fueron moviendo de un punto a otro punto, no determinado. Aquí son las rigideces, aquí le estoy indicando los valores de las coordenadas, necesito también los valores de las coordenadas, aquí están los valores de las tablas, ¿no? Aquí están
ya la integral que tenemos, que queremos ir moviéndolo, esta es la ecuación que nos va a llevar a estarla moviendo la estructura. Y como ustedes pueden ver, ya hay un enfoque un poquito diferente del que tenemos. Este ejemplo lo saqué de un libro que se llama Friend Analysis de Hall y Woodhead, o Hall and Woodhead. Entonces ahí es un libro de método de las flexibilidades y rigideces, donde extiende el método de flexibilidades. Pero pues hay muchos libros, también está el Presiminieki, están otros libros que ustedes tienen ahí, que los puede llevar a esta cuestión. Estos métodos, esta forma que está acá, nosotros, yo cuando empecé a trabajar en el Instituto del Petróleo, pues entonces nosotros hicimos un programa en Fortran para este tipo de tuberías, ¿no? Que tienen las características que estamos mencionando. Ahora ya no se maneja este programa ahí, ya pues ha habido tanto avance que manejan uno que ya compraron que se llama Caesar, que tiene más posibilidades de lo que existió al principio, pero estoy hablando de los años 70, ¿no? Fines de los 60, años de los 70, pues apenas empezaban las computadoras y se creó el Instituto Mexicano del Petróleo como un instituto de investigación para petróleos mexicanos, cuando la industria del petróleo se le estaba dando mucho auge. Esta industria se paró en los años 90, cuando ya se entró aquello de la llamada los neurales, más bien el 88. En el 88 entró el licenciado Salinas, hizo todo un cambio, paró toda lo que se estaba haciendo en esa época, la investigación que se tenía en el petróleo, en el campo, en las maquiladoras, todo eso lo paró y empezaron a importar cosas, ¿no? Eso es lo que el actual presidente critica mucho en sus conferencias, ¿no? Que todo esto se hacía para comprar cosas y de ahí, es decir, yo no quiero hacer esto, pero llamo a alguien que lo haga y ese alguien que lo haga me lo va a traer. Nosotros importamos maíz de África. Cuando yo recuerdo cuando era pequeño viajaba de mi pueblo a Veracruz y todos los campos eran de maíz, de caña, de azúcar, ¿no? Pero pues según esto que la modernidad y que este señor regresa al pasado, pero no es conveniente, ahí lo dejo a su consideración, no es conveniente mejor que nosotros hagamos nuestras cosas como hacen los chinos, ¿no? Que crearon desarrollaron todas sus ciencias, copiaron de los demás y se hicieron autosuficientes. Y ahora exportan, eso es lo que creo yo que hacen los países del primer mundo, que le llaman, hacen eso precisamente, que no dependen tanto del exterior. Sí, se puede depender, pero no tanto. Ahora tenemos, por ejemplo, el litio, ¿no? Que es uno de los que se está utilizando, pues todo eso podíamos nosotros, ¿no? Desarrollarlo, porque hay talento, hay mexicanos que han ido al extranjero y ahí desarrollan su talento, porque aquí no encuentran el medio, porque precisamente ha pasado eso, no se le ha dado el estímulo. Ahora se le dice que este presidente no quiere no quiere dar dinero para la investigación. Bueno, y los otros, ¿por qué no lo daban? Porque pararon la investigación, ¿no? Entonces el problema, ya como uno vive todos los sexenios, yo nací en la época de Lázaro Cárdenas, después vino, no, yo no nací en la de Lázaro Cárdenas, fue previo, nací con Ávila Camacho, luego pasó Miguel Alemán, que fue otro rastrillo también, luego ya vinieron otros, como el caso de Díaz Ordaz, el caso de Echeverría, antes estuvo Adolfo López Mateo, Luis Cortines después de Alemán, que hubo cierto pleito porque Luis Cortines pues sí quería México, ¿no? Entonces viene una serie de presidentes buenos, pero luego viene lo que le llaman el neoliberalismo, ¿no? Y hace esto que les estoy diciendo,
y entonces sí se retrasa la situación del desarrollo del país. Bueno, ahí lo dejo para que ustedes lean y puedan hacer críticas de nuestra situación y participen también, que es muy importante que ustedes, los estudiantes, participen en la cuestión, porque van a vivir más, ¿no? Si llegan a vivir otros 80 años, pues imagínense todo lo que pueden hacer ustedes por el país y por ustedes mismos, ¿no? Primero por el país, luego por su familia y luego por ustedes mismos, no al revés. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda de los estos, pero ya la próxima clase yo me meto a estudiar el método de las rigideces, ¿no? En el método de las rigideces, que le voy a dar un poquito más de tiempo, vamos a ver que este método realmente se aplica, es una forma primaria, porque luego pues hay otro curso del elemento finito, que utilizan los programas de computadora, ¿no? Entonces aquí se va muy ligado con los programas de computadora que ustedes van a utilizar o que ya han empezado a utilizar o que ya tienen para resolver sus problemas. Entonces aquí es donde pueden ustedes en un momento dado, tienen tiempo para decirme, profesor, queremos una clase adicional, bueno, dentro del mismo horario para que no perturbe yo sus horarios, y que sea de dudas, de más dudas, si es necesario para el método de flexibilidad. Si no nos vamos con el método de las rigideces, no, lo planteamos, también es muy rutinario, es mucho más sencillo que este. Entonces, yo creo que en ese grado está. El método de la rigidez como que es un poquito, yo lo veo como que es un poquito complicado, ¿no? Por lo que ustedes me dicen. Luego veo el método de las flexibilidades que es rutinario, pero hay que integrar. Y ahora vamos a ver el método de las rigideces, en donde realmente no hay mucha matemática más que el álgebra matricial, así un poquito más el álgebra matricial, ¿no? Porque todo se reduce a sistemas de ecuaciones. Michelle, Palma, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, ¿todo bien? No, profe. Todo bien. Bueno, Todo correcto. no, pues a lo mejor no te dan correcto, pero pues yo estoy expuesto a aprender de ustedes y a que me corrijan y a que sujetemos a preguntas y en algunos casos a mejor a debate, ¿no? En el sentido de que hay algo que ustedes oyeron, que dijeron y que están de acuerdo y que yo lo que estoy diciendo sobre estructuras, desde luego, no están de acuerdo y ahí es donde aprende uno. Uh-huh. Me voy, muchachos. Nos vemos el próximo viernes. Uh-huh. Profe. Sí. ¿Nos podría mandar el PowerPoint de ahorita? Para... El que les puse, Osmar. Ajá, ¿Ese? ajá, el de ahorita para revisar. Sí, como es una presentación, que eso lo tienen ustedes en su libro, nada más que aquí lo presenté de otra manera. Pasó el PowerPoint. Bueno. Lo último que no tienen fue ese ejemplito que les puse de la matriz de rotación y traslación, ¿no? Lo demás es lo mismo que está en el texto del libro de texto, es lo mismo, ¿no? Si tú lo ves, es lo mismo. Pero con mucho gusto, ¿no? Sí se los mando al grupo, o a Osmar en particular. De todas maneras, que le mando cosas y seguramente muchos lo leen y muchos no lo leen, ¿no? Pero es importante. Bueno, entonces sí, ahora sí ya me voy, ¿verdad? ¿Alguna otra observación? Bueno. No, profe. Buen provecho. Igualmente. Gracias. Gracias, profe.